Entonces, ya para el tema concluyente, entonces vamos a mirar cómo se aplican esas comunicaciones Modbus en el automata programable o cómo se aplica, se usa las comunicaciones en las diferentes aplicaciones que hacemos con el AMP. Entonces aquí tenemos, decimos el maestro, ¿sí? Que el maestro, él le va a enviar órdenes a los autómatas programables, ¿sí? O a leer las variables de los autómatas programables a través del concepto de enviar requerimientos y recibir respuestas. Ahora, las variables que tienen que ver con esa comunicación Modbus, decimos que son prácticamente todas las variables del programa y son a saber, las entradas físicas del autómata, las salidas físicas del autómata y las mediciones es lo que se llamaría las entradas o también conocida como puertos. Llamémoslas, realmente las podemos llamar en el caso del AMP, las podemos llamar puertos. ¿Por qué? Porque son tanto los puertos de entrada, los puertos de salida y los puertos de medición, ¿sí? Luego, los registros que son comandos, ajustes, monitores y no volátiles es lo que llamamos los registros, que pueden ser, ¿sí? De comandos, ¿sí? Decíamos ajustes, monitores y no volátiles. Entonces, esto me permiten enviar órdenes al automata programable, enviar ajustes y revisar variables que son variables internas. Ahora, ¿cómo se usan en los programas? Entonces, el maestro puede enviar datos, por decir algo, a esta variable que se llama comando 1. Cuando le acabamos de enviar ahorita ese valor 333, ¿sí? Se le envió a la variable comando 1, ¿sí? Y esa variable, por ejemplo, no hablemos del 33, sino por decirlo, esa variable se le puede enviar un 0 o se le puede enviar un 1. El 0 implicaría que está en off y 1 implicaría que está en on. Entonces el programa podría preguntar si el comando 1 está en on, cambie de estado, ¿sí? Y energice unas salidas. Entonces ahí está viendo que cuando el usuario de un maestro, que puede ser una escala, hunde un botón y a la variable comando 1 le llega ese 1, hace la máquina de estados que hay dentro del automata, cambia de estado y se prende una salida. Entonces, ¿qué va a sentir el operario? Que hundió un botón y prendió una salida del autómata. Entonces, ¿sí? Y lo hizo en forma remota. Ahora, si queremos, por ejemplo, aquí en este programa, después de un tiempo, ya se apaga esa salida y se prende otra. Y cuando por un segundo comando, por comando 2, se manda la orden, de nuevo, un on, ¿sí? Entonces, esas salidas que estaban prendidas se apagan. Entonces, el operario hundió otro botón y apagó el sistema, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? En este caso puede pasar algo muy curioso y es que se envió el comando 1 y él se quedó en 1. Cuando pasó un tiempo y se envió el comando 2, como el comando 1 estaba en 1, la máquina arrancó, o sea, inmediatamente pasó al siguiente estado. Entonces ahí hay que recurrir a una estrategia que tiene el autómata. Entonces, ¿cuál sería? Una estrategia podría ser que el maestro mandó un 1, ¿sí? Tan pronto como se dio esta transición, luego el maestro mandó un 0 a esta variable y después de un tiempo, cuando llega a este punto, el maestro envía un 1 y cuando se dé esta transición, el maestro envía un 0. Pero ¿qué pasa? El maestro tiene que estar enviando los unos y los ceros y eso es molesto. Vamos a mirarlo en el caso del programa. Entonces, podemos tener aquí un comando 1, ¿sí? Que está conectado a la secuencia y pongamos una secuencia básica donde en el estado 2 se energiza la salida 0 y entonces cuando el comando 1 sea on, entonces se energiza la salida, ¿cierto? Y digamos que después de un tiempo, o conectemos de una vez el comando 2, entonces que cuando el comando 2 sea on, se apaga la salida. Entonces, ¿cómo sería manejado eso desde el SCADA? Entonces, vamos a usar como SCADA en este momento una herramienta que tiene el autómata programable, que también es una especie de SCADA pequeño o de HMI, que es un trazador de variables. Entonces, donde nosotros escogemos las variables que queremos visualizar, las cogemos acá, que puede ser cualquier entrada, cualquier salida, o las variables de monitor. Entonces, podemos esas variables visualizarlas en diferentes plumas, ¿sí? Y miramos, conectémonos al autómata programable para poder comunicarnos y empieza la comunicación. Entonces, aquí vemos el protocolo Modbus
tanto las tramas que envía este software como las que está respondiendo el autómata, y vemos que tenemos variables que pueden estar siendo visualizadas. La variable, bajemos la variable 0, bajémosle el valor para que se vea, porque estamos por arriba del rango. Entonces tenemos variables que pueden ser visualizadas en los plumas, o las podemos ver que sin necesidad de visualizarlas gráficamente, las vemos cambiar directamente aquí en el tablero de entradas. Pero así como podemos visualizar variables haciendo barridos, podemos enviarle órdenes a variables. Entonces podemos coger el comando 1, ¿sí? Y escoger la variable comando 2. Y si selecciono la 1, cuando decimos enviar comando, le estamos enviando un 1 a esa variable del autómata. Luego tendríamos que colocar un 0 y decirle enviar comando. Después, cuando queremos que se apague, seleccionamos el comando 2, ¿sí? La variable comando 2, y lo enviamos con un 1, y pasado un pito enviamos un 0. ¿Qué es lo molesto del concepto? Que toca enviar el 1 y luego enviar el 0. ¿Por qué? Porque la variable se conserva en la memoria del autómata. Pero hay una forma de salvar ese problema, y es la siguiente. Nosotros podemos decirle que cuando lea esta variable, la borre inmediatamente que la lea, ¿sí? Entonces, eso se hace de la siguiente forma. En el menú de comunicaciones vemos que aparece una opción que se llama ubicación de la reposición de los comandos. O sea, le estamos diciendo desde el comando 0, reponga. ¿Qué quiere decir reponer? Que tiene la capacidad a partir del comando. La posición 0 es el comando 1. A partir del CMD 0, que es la posición 0 de los comandos, ellas se van a reponer. ¿Qué quiere decir reponer? Que uno le puede poner una orden para que cuando la lea, inmediatamente la borre. ¿Y cómo es esa orden? Entonces, yo podría haber estado preguntando acá que si es igual a 1. Y aquí también puedo preguntar que si el comando 2 es igual a 1. Entonces, miren lo que ocurre. Si el comando 1 es 1, entonces activa. Y si el comando 2 es 1, desactiva. Pero como el comando 1 seguía en 1, pues se me activa y se me desactiva todo el tiempo. Entonces, ahí es donde viene la operación que les voy a mostrar. Le damos clic en igual y aquí aparece igual a, pero aquí aparecen unas que se llaman igual y borrar, mayor y borrar, menor y borrar. Entonces digámosle igual y borrar. Entonces, ¿qué hace igual y borrar? Tan pronto como se cumpla que es igual a 1, hace el cambio de estado, hace la transición, pero borra comando. O sea, lo pone en 0. De manera que solo que entonces llegó el comando 1 en 1, activó la salida, porque pasó al estado 2. Tan pronto como llegue el comando 2 igual a 1, ¿sí? Pasa a reposo y se apaga la salida. Pero no vuelve a pasar inmediatamente porque ya este comando 1 había sido borrado por el mismo autómata. Y se hace el borrado después de que ejecuta la operación. ¿Para qué? Para no ir a perder la orden. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya en la herramienta, ¿sí? Lo que se hace es básicamente que queremos que el programa pase de reposo a estado 2, entonces se chulea comando 1 y se envía, ¿sí? Y ya él activó la salida. Luego, se deselecciona comando 1, se selecciona comando 2 y se envía ese comando. Y así sucesivamente, estamos prendiendo y apagando, pero el sistema, por tener esta consulta o esa condición con la orden de borrar, entonces nos evita que el SCADA tenga que estar mandando el 1 y el 0. Y eso a nivel de programación de SCADA, de configuración de HMIs, se vuelve más sencillo, porque en el HMI hay HMIs que no soportan estar reponiendo el 1 y el 0, toca empezar a hacer un montón de piruetas que hacen más complicado el manejo del HMI. Entonces, en este caso, lo interesante es que el autómata programable le colabora al SCADA borrando la variable. Ahora, y no la borra siempre, sino solo si uno coloca la función de reponer, ¿sí? Ahora, hay una cuestión. Es importante tener en cuenta una cuestión. Si hacemos esto, tenemos otra transición con comando 1. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si aquí volvemos a preguntar por comando 1, entonces, que si es igual a 1, entonces puedo colocarlo igual, pero miren lo que va a ocurrir. Después de que le diga siquiera una vez que debe reponer, todas las veces me va a reponer. O sea, si yo pongo aquí igual a 1, él, aunque esté esta orden, ya lo va a reponer. ¿Por qué? Porque siquiera una vez en el programa le dijimos que esa orden se iba a reponer siempre. O sea, esa reposición no es para cada transición, sino es en general por todo. Ya se empieza a aplicar en general por todas las transiciones, aunque pues por legibilidad es mejor ponerle de todas maneras que pregunte borrando, pero ya con solo escribirlo una vez ya le estamos diciendo esa variable
cada que se consulte por ella va a recibir una reposición. Entonces, para que tengan eso en cuenta, ¿sí? Entonces, básicamente es el concepto del manejo de las diferentes órdenes que llegan desde las comunicaciones para manejar el programa. Ahora, una ventaja interesante también puede estar en lo siguiente, que puede que no necesitemos, vamos a retirar este estado, puede que, digamos, no, es que podemos decir que más bien en lugar de que es comando 1 igual a 1 y comando 2 igual a 1, podría decir que siempre sea el mismo comando 1, ¿sí? O sea, no mandar dos órdenes, eso es una ventaja interesante y puedo decir, con la orden 1, prenda, y con la orden 2, apague, ¿sí? En ese caso, inclusive no necesitamos decir que reponga, pero podríamos decir que sea reponiendo. Entonces, miren lo interesante, una sola variable me permite mandar muchas órdenes. Entonces, en ese caso, ¿cómo quedaría el manejo en el gateway? O sea, el comando 1, cuando sea 1, mandamos la orden de encender y cuando sea 2, se manda la orden de apagar. Entonces, con 1 se manda la orden de encender y con 2 la orden de apagar. Entonces, nos ayuda a ahorrar dentro del autómata variables. Ahora, eso depende del escala del HMI que se tenga. ¿Por qué? Porque hay HMIs que no permiten que desde varios botones o desde varios controles en la pantalla se actúe sobre la misma variable. O sea, hay escalas que prohíben que la misma variable sea manejada por varios botones. En ese caso, si es necesario, usar comando 1 para un botón y comando 2 para el otro y por ende manejar variables. Ahora, una opción, entonces uno dice, pero es que lo bueno de este comando así es que yo tengo 16 órdenes que darle a una máquina de estado, no es sino poner el mismo comando y 16 posibles valores, ¿sí? Entonces eso simplifica mucho todo el concepto. Y cada valor de esos puedo en lugar, digo, bueno, el 1 para qué era, el 2, el 11 para qué era. Entonces podemos crearlos como constantes. ¿Cómo se hace? En el menú, cuando le damos clic, aparece aquí valores constantes y dice editar constante. O también por edición en variables globales, edito las constantes, es lo mismo. Y puedo agregar una constante que se llame agregar clic derecho, agregar constante y agrego una constante que se llame encender. Y esa constante va a tener el valor 1. Y puedo agregar otra constante que se llame apagar. Y esa constante de apagar va a tener el valor 2, ¿sí? Entonces, de esa forma, ya en el comando le preguntamos, cuando comando 1 sea igual a valores constantes, a encender. Entonces, mire, esto es más legible. Cuando manden la orden de encender, y aquí cuando manden la orden de, pues voy a poner la 2, no la 11, la orden de apagar. Entonces, mire qué interesante. Pero resulta que dice, no, es que ese escala no deja mandar en el mismo comando diferentes valores. Nos tiene que mandar un comando para cada lado. Podemos inclusive entonces decir que este comando 1 se convierte en ese momento, si es un arreglo de 16 datos, o sea que son 16 variables contiguas. Entonces mire, en el comando 1, entonces ya puedo decir que si está en igual a 1, porque ya digamos la condición es contra 1, ¿sí? Tanto en uno como en otro, pero aquí le digo cuál, entonces aquí donde está este 0 es donde le decimos cuál es el botón que llegó. Entonces si llegó el botón de encender, entonces si el botón es de encender está en 1, y puede ser con esta pregunta, si el botón de encender está en 1, o si el botón de apagar, valores constantes, apagar, si el botón de apagar es el que está en 1, o si el botón de apagar es el de encender es que está en 1, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se manejaría en el maestro? Entonces, en el maestro decimos, ya empieza a jugar esta misma condición, entonces, el primero es el que manda a encender, o mandemos a apagar con el segundo. O sea, en el maestro ya son dos variables diferentes, ¿sí? Pero miren que en el esclavo terminaron siendo una sola variable vectorial que tiene diferentes comandos. O sea, lo que queremos mostrar con esto es que en el autómata programable el manejo de las comunicaciones nos permite hacer todo tipo de interacciones, interpretar las variables de muchas formas, lo cual nos permite llegar a muchas posibilidades y basado en el concepto de que los maestros escriben en las variables del autómata y dentro de los programas es que revisamos las variables o escribimos en ellas para que los sistemas tengan operación remota o puedan ser monitoreados remotamente. Entonces, hasta ahí llega el concepto